Not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Primero que nada, tengo que decir que estoy recién operado de la garganta, entonces no puedo hablar demasiado bien. Pero el acontecimiento que sucedió ayer, la entrevista entre Tucker y Putin, creo que merece un resumen. Un resumen porque, como comprobaréis, el vídeo completo son 2 horas. Entonces lo que vamos a hacer es resumirlo, contar qué es de lo que hablaron y las partes, destacar algunas partes que fueron las más importantes desde mi punto de vista. La verdad que se dijeron muchas barbaridades y luego, al final del vídeo, pues daré mi humilde opinión sobre este asunto y sobre esta entrevista, ¿no? La entrevista comienza con el entrevistador preguntándole o diciéndole que él mismo dijo al principio, para empezar la guerra, que Estados Unidos estaba preparando un ataque sorpresa. Entonces, ¿no? Lo que hizo él fue golpear primero. Al decir esto, el Putin lo primero que le suelta es que le dice: a ver, yo no dije eso, esto va a ser un show o una charla seria. O sea, tela, estás ahí en Rusia y de repente te suelta eso, el pibe que acaba de iniciar una guerra, te quedas loco, ¿vale? Y conforme pasa eso, le dice: mira, va a ser una charla seria, te voy a contar la historia de Rusia. Se tira 25 minutos contándole la historia de Rusia, que os lo voy a dejar ahí en la descripción por si os lo queréis escuchar, ¿vale? Pero básicamente es un argumento de 25 minutos en el que explica que Ucrania, desde que se inició o desde que nació, ha pertenecido a Rusia, ¿vale? Luego de eso se dedica a explicar Putin lo que le ha llevado a hacer este ataque. Y se pone a contar todo el siglo XX, todo el siglo XXI, hasta que llega al poder a principios de los años 2000, ¿vale? Él lo que cuenta, sus explicaciones de por qué ha iniciado este ataque, es que cuando la URSS se cae, llegan a un acuerdo de que la OTAN no se va a ir expandiendo, ¿vale?, hacia territorio ruso. Buah, está siendo duro hacer este puto vídeo con la garganta, ¿eh? Entonces, lo que empieza a ver Putin es que hay como 5 oleadas de expansión, ¿vale? En medio de esas oleadas, que luego al final os lo comentaré, él comenta algunas conversaciones que tiene con distintos presidentes de Estados Unidos. Pero llega a 2008 y en 2008 ya no solo es una oleada de acercamiento, sino que a Ucrania, lo cual Ucrania, después de haber contado todo el contexto histórico, es un país que, pese a que ahora ya no es país de Rusia, lo siguen considerando suyo. Entonces, que la OTAN diga: sí, pues mira, ahora a Ucrania lo vamos a incorporar, eso ya es como una línea roja, ¿no? Después de eso, en 2014 empieza a explicar un poco cómo está la política ucraniana, ¿vale? El tipo en esas 2 horas, o sea, parece estar muy cuerdo, hablando. O sea, eso que decían de que no, que ahora tenía cáncer, que estaba más débil, los cojones. O sea, el pavo pilota. Y bueno, y empieza a contar que más o menos la política ucraniana está un partido que es más prorruso y luego otros partidos pues que son más pro-occidentales, ¿no? En esos partidos prorrusos, pues en 2014 se ve que hay una segunda vuelta y gana el partido prorruso. ¿Qué ocurre? Que después de eso, según cuenta Putin, se hace una tercera vuelta y se empieza a descojonar diciendo: es como si en Estados Unidos en la Constitución solo hubiese como máximo 2 vueltas y de repente se inventan que hay una tercera vuelta. Esta tercera vuelta, según él cuenta, está apoyado por Estados Unidos, que estaba apoyando a la oposición. Obviamente Estados Unidos no apoyaba al partido prorruso, ¿no? Y al final acaba ganando el partido prooccidental. Lo que Putin dice que es, sin lugar a dudas, una muestra de un golpe de Estado.
Después de eso, pues se inicia una guerra en el Donbass en 2014 y que él dice que no inicia él, sino que inicia la parte occidental con unos misiles que caen sobre territorio civil. Debido a eso, él empieza una guerra, ¿no? La guerra famosa esa de 2014. Ya después de eso diréis, ¿y qué ha pasado en estos 7 años, 8 años? Después de esos 8 años ya había una declaración de intenciones, pero bueno, ellos dicen que siguen intentando arreglar las cosas porque ellos no quieren una guerra, ¿no? Y lo que ocurre es que tras no poderse arreglar, pues llega al poder Zelensky y todo su grupo empieza a rechazar todas las leyes Minsk, todos los acuerdos Minsk que se habían hecho hasta entonces. Además dice que se empiezan a preparar militarmente y que bueno, pues a intentar seguir queriendo no entrar en conflicto, lo que estaba ocurriendo también en Ucrania es que había un proceso de nazificación. Se pone a hablar un montón de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, que ellos creo que llaman la Gran Victoria. Y nada, y básicamente pues dice que también lo que quiere es liberar a los ucranianos porque los considera como un pueblo suyo de esa nazificación porque es algo peligroso para la humanidad. O sea, literalmente, conforme termina básicamente todo su speech, mi sensación es que Putin, en vez de ser un demonio, era el puto salvador, ¿vale? Y bueno, y ya después de esto os voy a contar, esto era básicamente, digamos, una explicación que él da de por qué ha llevado a cometer esta guerra o a iniciar esta guerra en 2021. Lo cierto es que para Putin, él no ha iniciado ninguna guerra, sino que la iniciaron ellos, o sea, el Occidente la inició en 2014, no parando lo del Donbass, haciendo el golpe de Estado, etc. O sea que él no se siente la persona que ha iniciado la guerra, ¿no? Y ahora nos vamos a unas partes bastante interesantes que me gustaría que sepáis si no vais a ver el vídeo completo, ¿vale? La primera parte interesante es cuando básicamente le dice que si él quiere una guerra mundial o ahora luego va a ir a por Polonia o etcétera. Tengo que decir que le metió bastante pullita a Polonia durante toda la entrevista, ¿vale? Pero bueno, él lo que dice es que, vamos a escucharlo, que él obviamente no quiere ninguna guerra ni con Polonia ni con nada. O sea, él está teniendo esta guerra con Ucrania por unos motivos históricos, unos motivos de presión de Estados Unidos hacia las fronteras y por tanto hacia la seguridad rusa y que al mismo tiempo porque saben que es un pueblo hermano y que quieren salvarlo del nazismo que está prosperando como nacionalismo dentro de Ucrania, ¿vale? Vale, después de esto, que me parece bastante interesante, también le dice que ellos han intentado parar la guerra, que hace 18 meses podría haber terminado la guerra. Pero ¿qué sucedió? Que cuando estaban ya firmando ellos mismos, ya había firmado uno de los que tenía que firmar de Ucrania, llegó el presidente Johnson, o sea, el primer ministro Johnson de Reino Unido, que no es ya ni de la Unión Europea ni de su puta madre, y básicamente lo que dijo es que era mejor seguir luchando con Rusia. ¿De dónde viene este mensaje? Lo pensó el propio primer ministro Johnson, fue una información que transmitió desde la Casa Blanca, o qué. Pero Rusia decía que él lo que quería era llegar a un acuerdo de que el nazismo se acabase allí en Ucrania y quedarse con un par de partes de Ucrania, ¿vale? Porque las considera suyas. Y parecía que Zelensky estaba hasta de acuerdo. Pero justo en el último momento llega Johnson y sigue en la guerra, ¿vale? Esto según las palabras, obviamente, de Putin. ¿Qué más dijo? Bueno, el entrevistador le preguntó que pese a que pudiese tenerle miedo a Rusia, puede que también le tuviesen miedo a China y nada de esto se estaba llevando a cabo, ni guerra ni nada, ¿no? Después de decir eso, vamos, el Putin puso a Estados Unidos primero diciéndole, en primer lugar,
que a China sí que le tiene miedo. Empieza a explicar todas las movidas de importación le empieza a explicar que todos los europeos y estadounidenses tienen realmente miedo a China, y básicamente lo que explica es que China ya es la primera potencia del mundo y que ha pasado desde hace tiempo a Estados Unidos. Solo hay algunas cosas en las que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, pero dice que a día de hoy China ya es más potente y que supone un peligro, tanto para Europa como para Estados Unidos, y por eso están haciendo políticas de menos importación de productos chinos, etc. Vale. En todo momento se mostró muy defensor de Xi Jinping, dijo que era hasta su amigo, ¿vale? Obviamente son aliados, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas más interesantes dijo? Bueno, no sé si os enterasteis de que alguien reventó mágicamente el Nord Stream 1, que bueno, que era lo que le daba energía básicamente a toda Alemania, ¿no? Eso que dijeron que iban a pasar las navidades más frías de su vida, etc. Pues bueno, el entrevistador le dijo que se había sido él, porque todos dijeron que había sido Rusia. You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Y el Putin se rió, se descojonó y le dijo: mira, yo ese día estaba haciendo cosas más importantes, yo no sé qué estabas haciendo tú refiriéndose a Estados Unidos. Y le dijo: a ver, tú seguramente tenías una coartada, pero la CIA no tendría ninguna. O sea, diciéndole a Estados Unidos que sus propios aliados le habían reventado Nord Stream, provocando pues incomodidades, sobre todo económicas y sociales, para Alemania, ¿no? Y le dijo: de hecho, esto es muy sencillo, simplemente tú mira y piensa quién sale beneficiado de esa explosión, porque Rusia no, porque Rusia al final estaba haciendo contactos económicos y ganando dinero vendiendo su petróleo, ¿no? Y el que sale beneficiado es Estados Unidos, porque ahora le tenía que comprar a él, ¿no? Básicamente dice algo así, Putin. Coño, después de decir eso, es un ataque bastante tocho, ¿no? Luego también estuvo diciendo que durante los años 2000 le pidió al presidente de Estados Unidos que si Rusia podía entrar en la OTAN. O sea, según parecía, Putin estaba de muy buenas formas con Estados Unidos y toda la parte occidental, creyendo o pareciendo que quería crear relaciones, ¿no? Y Estados Unidos le dijo que no, que eso no iba a pasar. Luego, en otras circunstancias, le dijo que tanto Europa como Estados Unidos podrían crear como una defensa mundial para posibles ataques del extranjero, etc., y coordinarse militarmente. Estados Unidos le volvió a decir que no. Todo esto iba dando ejemplos de cómo Rusia parece que intenta cooperar y Estados Unidos no. Luego, otra cosa muy interesante es que Putin dice, bueno, le pregunta que ahora el mundo se había dividido como en dos, ¿no? China, Rusia, Europa, Estados Unidos, tal. Y dice, mira, es gracioso, son como los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Que ahora parece que están divididos en dos, pero en realidad son uno. Y dice, donde tenemos que tendernos hacia la división, sino que tenemos que tender hacia formar todo un mundo en conjunto. Y dice, y adaptarse a lo que está sucediendo en el mundo. Aquí lo que pasa es que Estados Unidos no se quiere adaptar, quiere seguir con su forma de ser, pues bueno, potencia mundial, que es con ataques, es con guerras, etc. O sea, como diciendo, presentándose literalmente como un salvador, como aquí yo lo que quiero es cooperar económicamente, tendremos nuestras diferencias políticas o incluso económicas, etc., pero formar todos uno. A nadie le interesa una guerra, etc. Y por último, me gustaría destacar que, bueno, os acordáis que hicieron algún tipo de restricción a Estados Unidos económica, ¿no? Pues no permitiéndoles usar sus dólares, etc. Y Putin le dijo que básicamente
o sea, empezó a decirle un montón de estrategias que estaba usando Estados Unidos y que eran malas, ¿no? Y le dijo que esto era fatal, porque lo que le hacía ser la primera potencia, entre comillas, del mundo a Estados Unidos es su moneda de reserva, el dólar. Pero ha pasado, por ejemplo, dice que Rusia, de usar un 3% de yuan, a que ahora está usando que es el 40% y que ya no usa dólares. Y así un montón de países. Con lo cual, estaba como todo el rato diciendo que el mundo está empezando a girar hacia China y ya no tanto hacia Estados Unidos. Y que Estados Unidos lo que está intentando es estas guerras, estos conflictos, para debilitar al rival. O sea, básicamente un poco, sin decirlo, esto era lo que se podía leer entre líneas, ¿no? Bueno, también hubo un momento que el entrevistador le dijo, oye, si tienes pruebas de lo de Nord Stream, porque es un ataque terrorista energético bastante potente, ¿no? Muéstralo. Y le dijo que, aunque lo pudiese mostrar, no serviría para nada porque la propaganda que hace Estados Unidos es única. Ellos controlan toda la social media en Estados Unidos, en Europa. Pueden tergiversar la opinión de la gente muy fácilmente, ¿no? Y también es algo interesante que yo también pienso que es una verdad, ¿no? Ya por terminar, creo que he dicho más o menos las cosas más interesantes que se dijeron en la entrevista, que básicamente explicó las razones por las que Rusia lo ha hecho, explicó que él no quiere guerra, que él quiere llegar a un acuerdo y terminarla, explicó que tampoco quiere un mundo separado, sino que quiere un mundo todos unidos. Y he hecho bastantes pullitas. La última. Dijo que Estados Unidos no le gobiernan sus presidentes, sino que hay un estado interior, que principalmente está gobernado por la CIA. Y los presidentes, que pongan a uno o pongan a otro, son maniquís y van a hacer las cosas que ellos digan, porque todas las cosas que él proponía de unión, luego decía, lo tengo que hablar con mi equipo, el presidente, y luego le decía, no se puede hacer. O sea que a la hora de la verdad el presidente no tomaba ningún tipo de decisión real en la política, al menos exterior, de Estados Unidos, ¿no? Que también es algo interesante, que mucha gente muchas veces lo piensa, ¿no? Que algo dominará por detrás de los presidentes. Pues Putin decía que sí, ¿no? Y nada, y ya por último, lo que me gustaría es dar un poco mi opinión, que no va a ser aquí una opinión, no soy ningún experto, pero mi opinión. A ver, esta entrevista creo que es muy interesante porque estoy seguro que se están diciendo muchas verdades que no quieren que oigamos desde Estados Unidos y desde Europa, ¿vale? También, obviamente, esto es propaganda que está haciendo también Putin para su propio país, explicando las razones por las que la está haciendo, y estoy seguro que su país, después de oír esta entrevista, está muchísimo más contento con todo lo que está sucediendo. Obviamente habrá cosas que está diciendo Putin que son mentira y habrán otras que son verdad, pero creo que oír esta parte y esta entrevista que ha hecho Tucker, sin duda, lo que permite es a nosotros, a los europeos, que sin duda estamos bajo la propaganda estadounidense, pues crearnos una propia opinión, ¿no? Y sin intermediarios, a cara perro, o sea, de la voz de Putin. Por eso, aunque os veáis este vídeo, os voy a dejar en la descripción el vídeo para que os lo veáis, porque yo os lo puedo estar aquí transmitiendo, lo que me ha parecido más destacable, que me lo vi anoche antes de dormir, y vosotros luego verlo y decir, wow, pues ha dicho esto también, igual se me ha olvidado a mí alguna cosa, y también pues disfrutar de una entrevista que creo, honestamente, que es histórica, porque imagínate en la Segunda Guerra Mundial, el bando contra el que estás, entre comillas, luchando, te viene un entrevistador a hacer una entrevista y abiertamente te pones a exponer todos tus argumentos por los cuales estás haciendo o llevando a cabo una guerra. Para los historiadores estoy seguro que esto les encantará. Y para la gente de a pie creo que también es algo único que espero que al menos viendo este vídeo hayáis podido más o menos entender un poco qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Por último, una especial mención a este libro que tengo aquí, Rey Dalio,
bueno, cómo está cambiando el orden mundial, ¿no? Sin duda, Putin se lo ha leído. Y os lo digo esto porque yo me lo he leído y está haciendo un montón de referencias a ese libro. Incluso en algún momento dice que hay algún analista que esto ya lo ha explicado muy bien cómo está cambiando el orden mundial. Uno de los últimos mensajes que Putin dijo es que el Imperio Romano también cayó, pero tardó 5 siglos, más o menos, desde cuando ya estaba bastante mal hasta que realmente cayó. Y llega un momento que dice a Estados Unidos lo que le está pasando va muchísimo más rápido. Básicamente, un buen ataque a Estados Unidos desde las palabras de Putin, que no sé si van a hacer mucho daño, no sé si va a haber mucha revuelta, no sé si lo van a dejar pasar, pero sin duda, Putin ha expuesto todos sus argumentos y ha tendido la mano para terminar esta guerra. Dice que hace 18 meses podría haber terminado y que no terminó por intereses estadounidenses o europeos, pero que ahora vuelve a estar dispuesto a terminarla. Si esta entrevista, además, consigue que termine, la guerra, sin duda, creo que ha sido un éxito. Dejadme en los comentarios qué opináis, si la habéis visto, qué destacaríais. Igual me he equivocado en alguna cosa, como os digo, no soy ningún experto, pero espero que con esto haya sido un buen resumen para aquellos que no tengáis el tiempo para veros 2 horas y 10 minutos de una pedazo de entrevista. Nos vemos en el siguiente vídeo, no olvidéis en suscribiros. Shall we end here, or is there anything else? No, I think that's great. Спасибо. Thank you, Mr. President.